Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a nuestro espacio dedicado al turismo. Descubriremos la ciudad de Buenos Aires, innumerables atractivos de la República Argentina y las aventuras más asombrosas por todo el mundo. Aquí comienza Destino Turístico. Você é assim, sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem um caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar com a nossa velha infância. Buenas tardes, bienvenidos a Destino Turístico. Estamos haciendo el programa número 52 y como todos los viernes estamos viajando por Conexión Abierta hasta las 16, son las 15 horas, 2 minutos en toda la República Argentina y tenemos 25 grados 2 décimos en la ciudad de Buenos Aires de un viernes magnífico, todo soleado, ya se viene el verano y estamos viajando hoy con la señorita Analía Orlandoni y Julia Sánchez en los controles. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fernando, y a todos los oyentes. Y sí, hoy vamos a viajar para otro destino maravilloso que es la región de la Toscana, ¿no? Magnífico, sí. Sabes que bueno, estamos arrancando el programa con vos y en breve se estará conectando también Laureana Moreno, que creo que tiene problemas con las valijas. Es posible, es posible. Sí, sí, viste, cuando uno cuando viaja hay imprevistos, hay imprevistos. Sí, los documentos, las valijas, bueno, siempre algo puede pasar. Pasaportes, sí. Bueno, te veo con ganas de viajar. Siempre, siempre, hoy más que nunca. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo Polonia y como vos recién anticipabas, hoy seguimos en Europa, vamos un poquito para el sur, para Italia y nos toca la región de la Toscana. Así que hoy tenemos Destino Toscana. Exactamente, y un destino que también nos va a llevar no solo por la cultura, sino también por algunos escenarios maravillosos que combinan la montaña con el mar y con ciudades medievales que nos van a maravillar también, ¿no? Sí, hay mucho por descubrir, ¿no? Pero lógicamente la cultura es sobresaliente y va a ganarse un lugar muy importante en el programa de hoy por el arte que florece de cada rinconcito de la Toscana. Recordemos que vamos y no nos olvidemos también de su gastronomía y también dentro de la gastronomía la variedad de vinos y de bodegas con las que nos vamos a encontrar. Y vamos a hacer unas buenas pausas como para recargar energía y continuar
estaremos visitando la ciudad de Firenze, Pisa, Siena y mucho más, que vamos a ir descubriendo de la mano de Exactamente. especialistas, guías y expertos que conocen bien cada rinconcito de la Toscana, ¿no? Sabes que te comento una curiosidad, sabes que en el cine hay películas como Gladiador y Mucho ruido y pocas nueces que se filmaron en esta zona. Sí, sí, hay mucha filmografía y realmente esta región es muy famosa en todo el mundo. Gracias en parte a la filmografía, pero también a su historia y a su gastronomía, ¿no? Dobbiamo parlare italiano. Possiamo, perché no? Perché Dobbiamo no? practicar un po'. Sabes que Pinocho también es toscano, Pinocho. Sí, exactamente. También hay Así para que a la Toscana le debemos mucho. Le debemos mucho, sí, bueno, y toda la literatura italiana, de la mano de Dante, de Maquiavelo, de Petrarca, Boccaccio, tiene autores que, bueno, que dicen que el dialecto toscano es de donde se deriva el actual italiano, ¿no? Sí, exactamente, Fernando. Exactamente. Que, bueno, tenemos muchísimo y un dato más, te voy a comentar. Viste que generalmente nosotros comentamos el eslogan de los países que estamos visitando. Sabes que no encontré un eslogan de Florencia, de la Toscana, pero sí, ¿conoces el síndrome de Florencia? No, a ver, contámelo. Es una enfermedad, bueno, de vértigo, de confusión, temblor, que se ocasiona para los individuos que tienen mucho contacto con el arte, con obras de arte que son como de excelencia, o cuando entras a una sala y tenés una gran cantidad de obras, bueno, puedes llegar a sufrir el síndrome de Florencia. Bueno, pero es maravilloso si uno sufre ese síndrome y otros más relacionados con el arte, con el paisaje y con el placer, ¿no? De estar visitando estas ciudades, estos museos tan maravillosos que realmente quedan en el corazón de uno a pesar de que pasen los años. Hay cosas que no se olvidan, ¿no? Hay vivencias que son inolvidables. Creo que hay gente que pagaría por enfermarse. Sí, de estos síndromes sí. Bueno, Ana, ajustémonos los cinturones que ya despegamos. Bueno, perfecto, allá vamos. Vamos, dale. Sumate y viajemos por el mundo en Destino Turístico. Male, 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 lo dicono in troppo.
Estás escuchando Destino Turístico. Arrancamos con Destino Italia, Destino Toscana, y le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, la señora María Troiano, que pertenece a la agencia, trabaja para la agencia Trafalgar Tours, con 30 años o más de experiencia como tour manager en Italia, en múltiples idiomas. María, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Fernando. ¿Y a vos? Bene, buonasera. Buonasera, che Maria. habla in italiano? Parliamo in italiano, sì. Bene, per me va bene, è meglio. Bueno, estamos con Analía, que queremos hacer una visita por la Toscana, y bueno, Sí, qué mejor cómo no. qué mejor que tu explicación, tu introducción para, bueno, para guiarnos, ¿no? Y ver todos estos lugares magníficos que podemos conocer en tu ciudad y en alrededores. Sí, bueno, los alrededores de Florencia hay un montón. No sé de a dónde empezar, porque es una región. Sí, vamos a hacerlo simple y empecemos bien por el centro, que generalmente es un poquito más fácil, por la parte histórica. Y que te propongo a ver si empezamos por el puente, ¿no? Que ya hay bastante para hablar Bueno, sí, el Puente Viejo se llama así porque fue el único que sobrevivió varias cosas que sucedieron en el pasado, pero hubo la guerra y Sí. bombardearon los puentes de Florencia, pero se decidió y afortunadamente había un cónsul alemán que trabajaba en la embajada alemana a Florencia, que estaba enamorada de la ciudad y con todos sus contactos en Alemania, y llegó también el mensaje hasta Hitler que iban a bombardear la ciudad o varios lugares, no toda la ciudad. Querían bombardear la estación y luego querían bombardear todos los puentes, pero a lo final, como aún Hitler estaba enamorado de la ciudad, bueno, a lo final bombardearon los dos lados del puente, así no se podía utilizar. El puente es del siglo XIV, es el más hermoso de Florencia, muy importante para la familia de Médicis, porque arriba tenían el corredor secreto para que pudieran pasar de las oficinas que tenían en Plaza de la Signoria hasta el Palacio Pitti. Así que es el corredor que conecta los dos palacios. Y además antes, hasta el periodo de Lorenzo de Medici, y hablamos del siglo XV, estaban carnicerías y luego a él le molestaba el olor y bueno, cambiaron, ahora hay joyerías desde ese tiempo, venden el oro. Sí, ¿y relojes también? ¿Relojerías hay? Sí, relojería sí, pero más joyerías arriba del puente. Hay una placa que acuerda el señor que salvó el puente, que se llama Gerhard Wolf. Y también una estatua de Benvenuto Cellini que trabajaba el oro, el bronce. Sí, es un puente muy pintoresco. No es de dimensiones grandes, tal vez uno piense, el que no haya visto una imagen, un puente, no sé, como otras grandes construcciones de tecnología. En este caso es más, bueno, por toda la historia, el valor histórico que mencionabas. Sí, exactamente. Sí, no es grande ni la decoración. Impresionante porque es del siglo XIV, pero duró también cuando hubo en 1966 la aluvión, el río se alzó de nivel y destruyó una parte de las casas cerca del río y todo eso, pero se salvó de nuevo el puente. Así no lo puedo creer porque cuando estuve en Florencia casi ni había agua en el río. Sí, es 2004, es 2005. Imaginar, pero hace 2 años ya el nivel estaba ahí, estaba hasta casi al puente de nuevo, porque depende de las lluvias y todo. Bueno, vos mencionabas varios personajes históricos y decías que se enamoraron de Florencia. Es difícil no enamorarse de Florencia por todo el arte y la belleza que tiene y decoración por toda la ciudad. Y tenemos que llegar a uno de los museos. ¿Cuál dirías
Antes de ir a los museos, hablemos un poquito del Renacimiento. ¿Qué representa el Renacimiento o qué representa Florencia para el Renacimiento? Bueno, primero Florencia es la ciudad más artística del mundo y todo el casco histórico es patrimonio de la UNESCO. Y el arte de Florencia podemos decir que empieza del siglo XII, XIII, el medioevo, que es lo que sucedió antes de que llegara el Renacimiento, con pintores, escultores como Donatello, Masaccio, Brunelleschi. Y era el periodo de humanismo y era el momento de apreciar las antigüedades, quiero decir, de la cultura griega y romana, porque en los siglos antes eso no se hacía, no querían tomar ninguna inspiración de las antigüedades, porque se acordaban que los romanos habían matado los cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, la parte artística, digamos. Sí, y llegamos a eso. Y luego, estudiando las antigüedades, podían desarrollar ciertas cosas en la escultura y también en las pinturas. Era el momento que descubrieron la perspectiva. Por eso Masaccio es muy importante. Y Masaccio era antes de Miguel Ángel. Miguel Ángel era la parte después del Renacimiento. Claro, en la actualidad, sí, los trabajos de Miguel Ángel es como que son los que más se conocen. Sí, claro, porque quizás Masaccio es alguien para la historia, que estudia la historia del arte, sí. Pero es importante cuanto Miguel Ángel en Florencia. Y bueno, sí, Miguel Ángel con sus esculturas, sus pinturas, es el hombre, y con Leonardo da Vinci también, los hombres que más representan, más conocidos del periodo del Renacimiento. Entonces era un renacimiento de mentalidad, de también tomar inspiraciones de la mitología. Eso no se podía representar en el periodo medieval, porque todo el arte representaba la religión. Claro. El Renacimiento no. María, ¿te parece si visitamos la Galería de la Academia? Sí, bueno, en la Academia es uno de los primeros museos de Florencia. Lo abrieron como 20 años antes de que abrieron el Uffizi. Y entrando en la Academia hay pinturas medievales, también del Renacimiento, y la gente va a la Academia para ver el David de Miguel Ángel, claro. Sí. Pero antes de llegar a David tienen que visitar el primer salón con las pinturas de otros pintores bastante conocidos como Giotto. Y bueno, luego se llegan a las estatuas incompletas de Miguel Ángel, de los prisioneros, que él había empezado a escultar para la tumba del Papa Julio II, que era el Papa que como imposición a Miguel Ángel lo hizo pintar en la Capilla Sixtina, porque Miguel Ángel, él era amante de la escultura, él adoraba la escultura, no quería pintar, pero pues ese Papa, a lo final, él preparó varias estatuas que nunca terminó, que están allí en la Academia, y luego uno llega a la estatua más conocida, que es el David. Bueno, Ana, ¿tenés alguna pregunta? Sí. No, que es maravilloso el Miguel Ángel que vemos en la Galería de la Academia. También tenemos una réplica antes de entrar en la piazza cercana a la Galería del Uffizi, ¿no? Pero bueno, sí, verdaderamente
vale la pena entrar a la Galería de la Academia, ¿no? Sí, Ver claro. qué bien porque conservado que está, qué magnitudes, qué tamaños. No, La calidad realmente del mármol, el ¿no? mármol, que todo sea en una sola pieza, que uno ve hasta las venas del cuerpo del David, todo, ¿no? todos los detalles. Miguel Ángel fue el único escultor que podía hacer algo con ese bloque de mármol muy grande que estaba en el Palacio de la Señoría. Y él quería representar con el David los nuevos señores de Florencia, porque había muerto Lorenzo de Medici. Y después de que hubo su hijo a reinar sobre Florencia, los florentinos eligieron otra persona, nada que ver con los Medicis, Pietro Soderini, y fue el que encargó a Miguel Ángel a hacer el David. Entonces el David representaba a aquel que había vencido sobre Golía. Claro. Entonces, Pietro Soderini cuenta la familia Medicis. María, ¿y qué obras famosas podemos encontrar en las Galerías Uffizi? Oh, no sé de dónde se empieza. Bueno, la gente es el museo más visitado en Italia. No hablamos del Vaticano porque el Vaticano no es Italia, ¿no? Ah, bueno, mira. Es considerado un estado otro estado. Independiente, claro. Sí, es otro estado. Entonces, la gente principalmente va a ver las pinturas de Botticelli, porque Botticelli era otro pintor del Renacimiento que fue uno de los primeros a representar la mitología griega, que eso en el periodo del medieval no se podía hacer. No podías representar algo así. Sí. Y bueno, fue uno de los primeros que incorporó la mitología, y entonces la pintura que más van a ver es el nacimiento de Venus. Sí. Sí. La diosa, sí, Afrodite, la diosa del amor, y además hay la alegoría de primavera y otras obras que hizo él. También hay la Anunciación de Leonardo da Vinci. Eso también hay mucha gente que va a ver explícitamente a la galería para ver eso. Hay pinturas de Rafael, de Giotto, Piero della Francesca, muchos. Los máximos exponentes del arte. Bueno, María, nosotros viajamos sin parar y ya sé que hay muchísimo por recorrer en Firenze y bueno, mucho tiempo no tenemos. Hay que quedarse una semana, no un día o 2 días. Un mes, días. te diría. Sí. Pero pasemos, así tenemos una perspectiva más amplia. ¿Qué te parece el Palazzo Pitti? El Palacio Pitti. Sí, vale absolutamente la pena de visitarlo. Fue el Palacio de los Medicis, pero se llama Pitti porque el primer dueño fue Luca Pitti, era otro banquero como los Medicis. Y él se encargó de construirlo en 1440, algo así. Luego, un siglo después, lo compró Cosimo de' Medici, que era el primer gran duca de Toscana. Y ahora es un museo muy interesante, menos visitado del Uffizi Academia, pero vale la pena absolutamente porque hay toda una serie de pinturas de Rafael, por ejemplo. Y hay 4 museos distintos. Hay el Museo de los Carros de época pasada, hay el Museo de los Trajes históricos, hay esculturas, hay pinturas. Y el jardín atrás, claro, el Boboli, Boboli, los jardines de Boboli son considerados otro patrimonio de UNESCO también. Tiene una colina que permite ver el skyline de la ciudad.
Sí, la colina se llama Piazzale Michelangelo, es un poco más arriba del Palazzo Pitti y desde ahí hay la vista esa clásica de Florencia que todos van ahí para sacar fotos y muchas veces en las postales o videos empiezan con la vista de Florencia desde esa plaza, Piazzale Michelangelo se llama. Sí. Ana, nos queda tiempo para algún atractivo más. ¿Tenés alguna preferencia? Bueno, sí, y Santa María del Fiori, tenemos que hablar Claro, algo de la catedral, ¿no? Claro, Esa magnífica claro. cúpula de Brunelleschi que fija el modelo a seguir en otras iglesias luego, porque hasta ese momento, no, corregime María, no se había logrado No, crear una cúpula no. que se sostuviera correctamente desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Pasó, bueno, casi un siglo que la catedral no tenía cúpula. Claro. Y sí, fue solo con los planos finalmente cuando llegó Brunelleschi que pudo terminarla. Y sí, empezaron en 1296 y luego fue terminada en 1368 por Brunelleschi. La fachada no, la fachada, bueno, esa se terminó en 1800 y pico, pero sin Brunelleschi no sé si hubieron nunca terminado la cúpula porque es algo impresionante, 45 metros de diámetro. Y hasta el piso, hasta arriba de la cúpula son 115 metros, algo así. Y se puede ir arriba de la cúpula también, hay más de 400 escalones para ver toda la hermosa vista de los techos de Florencia. Y la particularidad de que uno ve la ciudad completa y sobresale la cúpula. Es una imagen característica de todo Florencia y hasta te diría de Italia. Sí, y desde las afueras también, porque en todas las ciudades históricas de Italia es así. El edificio más importante uno tiene que verlo desde afuera. Por eso no hay edificios altos alrededor del casco histórico. Eso no se puede. Sí, se respeta el patrimonio. María, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedamos fascinados y tendremos que hacer varios programas de Firenze, me parece. Ah, ok. Cuando quieren ustedes. Bueno, invoca el lupo. Un abrazo. Sí, saludos a Buenos Aires, que amo. Muchas gracias. Chao. Chao, querida. Chao, chao. Chao. Gracias. Turismo de alto impacto. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, and singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Las mejores aventuras y experiencias están en Destino Turístico. 3:30 y estamos haciendo Destino Italia, recorriendo toda la Toscana, haciendo pie en la ciudad de Florencia y ahora vamos a ir visitando otras ciudades y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado que es el señor Hernán Massa Martins, que es licenciado en turismo y docente y tiene una amplia experiencia visitando todos los lugares de Italia. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo va? Analía, un placer, siempre los escucho, un honor para mí estar con ustedes.
El placer es El nuestro. honor es nuestro, gracias. Y también sumamos a la conversación a Lauriana Moreno, estaba un poco retrasada en la aduana, ¿no? Ay, sí, ojalá. ¿Quién pudiera? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Bueno, sabés que sí, estamos todos con ganas de viajar y estuvimos hablando de la ciudad de Firenze y nos quedó bastante por decir. ¿Qué nos querés comentar? ¿Habrá algún lugar que para gente que ya haya ido a Firenze, algo nuevo? ¿O alguna novedad desde el punto de vista de no lo básico, ¿no? Hernán. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Estás conectado con el Zoom, ¿no? Así no Sí, justo se me frizó un poquito. Ah. Miren, yo les recomiendo, a ver, Florencia es un destino repetitivo. O sea que la gente vuelve y también usan de base para ir a otros lugares de la Toscana, que es lo que yo recomiendo. Y más allá de que yo escuchaba lo de María, que estaban recién hablando, yo recomiendo la casa de Dante, es una restaurada obviamente, tiene 3 plantas. En la primera planta vos encontrás desde que la historia de Dante, de que nació, muchos documentos, el acta de bautismo, por ejemplo, etcétera, desde 1265. En el primer piso tenés todo lo que es cuando él lo mandan al exilio, porque él fue embajador de Florencia, y en los problemas con el Estado Pontificio él lo mandan al exilio. Entonces, él murió en Ravenna, y encontrás toda la historia de él en el exilio. Y en el último piso recomiendo, tenés muchísimas pinturas, obras de arte basadas en la historia del Dante, de Giotto, etc. Y muy cerca de ahí, ya que si visitan el Museo del Dante, hay una joyita, porque Florencia, podemos decir que tiene un pequeño problema, que es la cantidad de gente que los visita. Entonces, hay lugares que la gente no va. Entonces, cerca del museo, que así todo no hay gente, hay una iglesia, Santa Margherita, que es donde está enterrada Beatrice, que es la que Dante, su amor imposible, la que le dedicó toda su obra. Dante se casó cuando tenía 12 años y dicen que quedó prendada de ella, enamorado. Ella tenía 9 años, dicen, y la veía pasar por la casa donde es el museo, la veía pasar y fue el amor imposible de él. Y esa iglesia, yo cuando llevo a la gente lo recomiendo porque es alejado del público y van todas las parejas, mujeres, hombres solos, etcétera, a dejar cartas para pedirle a Beatrice por el amor, estamos por su pareja, etcétera. Sé que es un ambiente muy, muy particular lo que se da en la iglesia, una iglesia románica muy antigua que está a pasos de la casa de él. El característico en la entrada tiene una marca que fue la inundación de 1966 de Florencia, que llevó el 1,5 metros, el desborde del Arno. Así que es muy, muy bonita. Recomiendo, le dejan velas también, cartas en todos los idiomas. Genial. Bueno, sí, es una buena recomendación para alguien que ya conozca Firenze y no haya ido todavía a este sitio. Hernán, una cuestión técnica. ¿Vos no podés girar el dispositivo para que se te vea en forma horizontal? Espera, sí. Si es muy complicado, no, pero si no, queda mejor la filmación. Lo probamos. Dame un segundito. Lauri, ¿estás para visitar Firenze? Siempre lista. La verdad que cuando la conocí me encantó, me conmovió, me llamó mucho la atención, y ahora que estoy estudiando Historia del Arte, aún más con la cúpula de Brunelleschi, es una belleza, así que muy interesante. Sí. Ahí se te ve mejor, Hernán. ¿Está mejor? Bueno, ¿qué te parece si ya agarramos las valijas y nos vamos a Pisa? Bueno, la ventaja que tiene, como te digo yo, Toscana, es que está todo muy cerca. Vos vas a hacer base en Florencia y moverte. Sí. Y Pisa estás a un paso de Florencia. Y es característico, obviamente, por la torre inclinada. Pisa fue una república aparte y su objetivo era ser la nueva Roma. Entonces, una de las universidades más antiguas de Europa, podemos decir, está en Pisa. ¿Estamos? Querían justamente en la Edad Media reemplazar o volver a ser el viejo Imperio Romano, el auge del Imperio Romano, querían ellos que Pisa sea la nueva ciudad. Entonces empiezan a crear construcciones como el Baptisterio, el Duomo y obviamente la Torre de Pisa.
lo más antiguo es la catedral, que es de mármol, que si mal no recuerdo, del año 1064, 1065, no me acuerdo bien las fechas, se empezó a construir y es de estilo, obviamente, románico, porque todavía no estaba el gótico, pisano, que es justamente un estilo de ahí que podemos ver en el baptisterio. Y después, obviamente, la torre inclinada, que es el campanario, que obviamente está inclinada porque está hecho en un terreno inundable y no se dieron cuenta cuando hacían los cimientos de eso, que es 100 años más antigua, 1173, si mal no recuerdo. Y lo que yo recomiendo es el baptisterio también, que están, las tres construcciones están pegadas, en la Piazza dei Miracoli, se llama así, el baptisterio que tiene una forma circular, también de mármol pisano, muy, muy bonito para visitarlo. Dicen que recientemente le sacaron como unas 70 toneladas de tierra a la torre y por 200 años no se va a caer. Esperemos, así podemos seguir yendo. Ana. No, yo quería resaltar dos cuestiones, que es muy sencillo, desde Florencia uno se puede tomar un tren y que el tren tiene estación en Pisa y a pocas cuadras de la estación uno puede ya llegar y ver este parque en donde está el baptisterio, la torre, y es muy interesante también, no solo Pisa, sino todas las ciudades que podamos recorrer, poder tomarnos ese recreo de conocerlas tanto de día como de noche, porque hay dos paisajes totalmente diferentes, ¿no? Que vale la pena conocer, con la iluminación del sol y con la iluminación y la oscuridad de la noche, que también es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, vos que mencionaste el sol, les propongo ir a la playa. ¿Quieren ir a Viareggio? Ay, sí. Bueno, siempre. ¿Qué nos comentás? ¿Cómo no? Viareggio queda muy cerca también de Florencia, como estaba diciendo Analía, de Pisa, se puede ir en tren tranquilamente. Y obviamente las playas son muy bonitas, pero yo recomiendo que vayan en la época del carnaval, porque uno está acostumbrado al carnaval de Venecia, pero el carnaval de Viareggio es muy, muy bonito. La segunda mitad del 1800 empezó a realizarse con una pequeña característica. Lo hacían los ricos para quejarse de los políticos, tomarles el pelo a los políticos. Y después empezó la gente de la ciudad, la clase media, etcétera, a quejarse de los ricos. Entonces le tomaban el pelo a ellos. Y lo importante es ver el desfile de las diferentes comparsas con... está todo hecho con papel maché. Es impresionante. Tienen 20 metros de alto, por ejemplo, de todo tipo, que puedan ver, dinosaurios, lo que ustedes quieran, pero es impresionante. Parece esculturas, le digo, de mármol, no de papel maché. Así que recomiendo que se vayan a la época del carnaval porque se van a sorprender. Obviamente también tenés máscaras, disfraces, etc. Pero como una alternativa al carnaval de Venecia yo lo recomiendo. Y más si estás por la zona, en Florencia, etc. Bueno, y si no, ir en verano, ir a las playas. Genial. Y ya que estamos en un ámbito festivo, ¿qué te parece si degustamos algún buen vino italiano? Bueno, a ver, la imagen típica de la Toscana es la campiña toscana. Y a unos 30 kilómetros de Florencia, de Firenze, tenés todo lo que es el Valle del Chianti, el típico vino de la zona. El Chianti es en esa zona de Toscana ya hace más de 2000 años ya se cultivaba la uva. Los etruscos empezaron a cultivar la vida ahí. Y ya en el siglo XIII los vinos eran muy famosos. Y la zona del Chianti, el Valle del Chianti, típica imagen de la campiña toscana con las ondulaciones y los paisajes, tenés los vinos más característicos. Un pueblo que yo recomiendo se llama Greve in Chianti, que es un pequeño pueblo medieval muy bonito, que encima de paso degustar los vinos. El famoso Chianti clásico es lo típico. Y tenés no solo Greve in Chianti, sino también te recomiendo un lugar que se llama Rada, una ciudad que se llama Rada, un pueblo, donde tenés la Casa del Chianti. Te lo recomiendo totalmente. Genial. ¿Lauri? La verdad, ya me lo vendiste, Hernán. Ya me dieron ganas de ir. Y ahora mi pregunta es, ¿con qué comida o cuál sería el maridaje perfecto para esa copita de Chianti que nos tomaríamos mirando la campiña? A ver, en realidad yo tomo Chianti con cualquier cosa.
En ese sentido no soy como te dicen, no, un vino tinto con tal cosa, no, yo el Chianti me gusta porque tiene una característica muy particular que no lo probás, por ejemplo, no lo tenés en el Malbec, etc. Entonces, yo soy un fanático del Chianti, tomo Chianti de aperitivo, por así decirlo, o media tarde una copita de Chianti. Yo lo tomo en cualquier cosa, te digo, no, con pasta, obviamente, con carne, lo que vos quieras, no tengo ninguna... Obviamente un plato típico de la región, como una bisteca, también lo he tomado, y creo que si algún sommelier o algo escucha esto va a decir, no, es una barbaridad, pero yo soy de los que, si te gusta el vino, podés tomarlo con cualquier cosa. Buena recomendación. Es que seguramente un buen vino se puede maridar con cualquier comida, ¿no? Hay algunos maridajes mejores, pero bueno, evidentemente el Chianti es un gran vino y de fama internacional, ¿no? Ha traspasado ya las fronteras de Italia. Bueno, ¿qué les parece si volvemos al ruedo turístico y visitamos una ciudad que tiene muchos atractivos como Siena? Bueno, a ver, Siena es de mis ciudades favoritas de Italia. La gente, el turista, cuando va por primera vez, generalmente visita Florencia y Pisa. Yo recomiendo que hagan base en Florencia, y por una cuestión de que tenés aeropuerto, por ejemplo, o la conexión con tren desde Roma es mucho más sencilla, pero dediques un día a visitar Siena, como mínimo. Siena era una república aparte, justamente, y es famosa por la competición del palio. La famosa carrera de caballos en la que compiten los diferentes barrios del lugar. Pero como decía Analía, Siena es bonito de día y de noche. Es muy medieval, muy medieval. La verdad, tomar un Chianti por una copa de Chianti justamente en la Piazza del Campo, que es donde se corre el palio, que es una plaza seca del centro antiguo, a la noche es increíble. Y recomiendo también visitar en Siena el Duomo. A ver, el Duomo de Florencia de afuera es impactante, pero el interior del Duomo de Florencia no tiene nada que ver con el Duomo de Siena. El interior del Duomo de Siena es increíble, así que yo recomiendo que lo visiten. Empezó a construirse en el siglo XII y terminó en el siglo XIV, tardó muchísimo en construirse. Es increíble, increíble, porque el mosaico que tiene en el piso, en el pavimento, es algo inexplicable. La obra de arte que se tomaron, el interior de estilo gótico también mezcla, así que lo recomiendo, porque les digo, de afuera a Florencia, es más, muchas veces yo recomiendo a los turistas no entrar al Duomo de Florencia y sí entrar al de Siena, verlo de afuera nada más el Duomo de Florencia, así que sí, lo recomiendo totalmente. Y ni hablar cuando está la carrera, ¿no? Del palio. Respecto de la carrera, tenemos que pensar que se corre 2 veces por año nada más, en julio y agosto, dura unos 2-3 minutos, pero como toda la ciudad se revoluciona, porque también hay como un desfile, ¿no? Sí, exacto, se visten tradicionalmente como en la época del medioevo, cada barrio con un estandarte diferente, y después el barrio ganador tiene el estandarte es triunfante en toda la ciudad, ¿estamos? O sea, es el color definitivo, podemos decir, de esa carrera. Sí, creo que son 10 representantes, uno de cada barrio. Sí. Hernán, se nos pasó volando la tarde. Sí. Así que bueno, tante grazie y ci vediamo. A te ci vediamo. Un piacere. Analia, un piacere. Ahí un saludo a todos. Así que cuando quieran, yo los escucho siempre. Ariana, un saludo, Lauriana ahí. Gracias, igualmente para vos. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias, que sigas bien. Chao. Sumate y seguinos en Instagram, @destinoturístico.arg. E gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te. Mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto il pino, mentre ti allontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il
giorno penso a te. E quando il pane... Destino turístico. Estamos haciendo Destino Italia y en el último bloque vamos a recibir a nuestros invitados, que son la señorita Alejandra Foti y Sergio Patrone, que ellos construyeron el blog de viajes Ahí Vamos. ¿Cómo andan, chicos? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Muy bien, tenemos un equipo completo. Estamos con Analía y con Lauri. ¿Sabés qué? Bueno, recién Hola, chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? me olvidé de comentar de que estábamos escuchando a Giovanotti y ese video se filmó en Buenos Aires. Vela se llama. Hoy todo música toscana, no solo de italiana, sino que de toscana. Así que bueno, bienvenidos a Destino Turístico y queremos conocer un poquito más de esta región italiana y qué mejor hacerlo que de la mano de expertos viajeros. ¿Qué tal? Bueno, a ver, nuestra experiencia en Italia, a ver, nosotros nos fuimos a vivir a Roma 6 meses en octubre del año pasado, nos volvimos en marzo, nos volvimos como un momento un poco convulsionado. Y bueno, en realidad, a ver, en cuanto a lo que es Toscana, nosotros lo que conocimos es Montepulciano, Florencia, Siena, San Gimignano. Por ejemplo, en el caso de Montepulciano, nosotros hicimos una escapada desde Roma, que en realidad es una buena opción si uno, por ejemplo, está en Italia, va a Roma, quizá no tiene muchas opciones, dice, bueno, voy a Roma como lo seguro, a la capital, un lugar importante, y bueno, quiere darse el gusto de ir a la Toscana, ir a tomar un vino, un poco de alguna tabla de salumi. Es una buena opción porque uno puede llegar en tren y hacer una combinación con bus, por ejemplo, desde Roma, son más o menos 2 horas y media. Y en el día se puede hacer ida y vuelta tranquilamente. Y el paisaje cambia totalmente. O sea, uno ve viñedos, es espectacular. ¿Y qué nos encontramos en Montepulciano? En Montepulciano, bueno, tenemos el casco histórico. En realidad, bueno, a ver, nosotros lo que recorrimos es básicamente lo que sería la ciudad antigua, ¿sí? Que es una ciudad medieval. O sea, bueno, para ir a pararse en las callecitas. Sí, en realidad, a ver, estos pueblitos son muy pintorescos, entonces es como que uno lo que más quiere hacer es caminar por las callecitas, ver los paisajes, los viñedos, es espectacular. Y bueno, y además a nosotros nos gusta mucho el lado gastronómico, siempre que vamos a averiguar qué comer, a él le gustan mucho los vinos, entonces bueno, siempre... Sí, básicamente para nosotros hay 3 factores que son fundamentales y que están siempre en los pueblos de la Toscana, que tienen que ver con los paisajes, que parecen postales, después con la arquitectura típica de pueblos de la Edad Media de Italia, con esas casitas con tejas, las calles adoquinadas y pueblos sobre colinas, y bueno, el tema de la gastronomía, que es espectacular en toda Italia y que la Toscana no escapa a esto, obviamente, ¿no? Bueno, mantengamos el tema de la gastronomía para el final, así bueno, vamos creando expectativa y nos va dando hambre, ¿no? Vale. Ustedes recién mencionaban una de las ciudades, San Gimignano, que de hecho es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Qué recuerdan de esta ciudad tan particular? A ver, cuando nosotros fuimos, en realidad era como nuestro imperdible de la Toscana, no queríamos irnos sin ir a San Gimignano. Bueno, sabíamos que era la ciudad de las 1000 torres, entonces sí, al día de hoy hay 13 torres, y en su momento eran 70 en el año 1300, porque cada familia adinerada trataba de construir la torre más alta. Entonces, bueno, lo que llama la atención son todas las torres, que en realidad se puede subir. La torre del ayuntamiento es la más alta de todas, como para tener una vista del paisaje. Los paisajes son los para mí... Pero hay un dato curioso ahí, es que cuando las familias nobles competían a ver quién tenía la torre más alta, la torre del ayuntamiento no entraba en esta competencia. Era como la torre sagrada. Tenía que ser la más alta de todas. Exacto. Nosotros fuimos desde Florencia. Para llegar a San Gimignano de Florencia, en realidad, por tren era más complicado, entonces, bueno, hay que ir a la terminal de buses, que está enfrente de la estación de trenes, enfrente un poquitito más como para dando una vueltita,
Y la verdad es que es fácil, o sea, uno va, pide el ticket y te dan también Eso una es tarjeta de buenísimo. horarios, es facilísimo. Ah, Y además Ana, la realidad es que son re puntuales. sí. Eh, A ver, creo que Ana te quiere hacer una pregunta, Ana. No, simplemente acotar que en un diario español la han denominado la Manhattan del medioevo, por la cantidad de torres que tiene esta ciudad, ¿no? Así que es maravilloso. Sí, pero dice que muchas otras ciudades como Bolonia, bueno, o se cayeron o por distintas circunstancias no subsistieron. En cambio, acá en San Gimignano sí, y las conservan, ¿no? Claro. Lauri, ¿vos tenés una pregunta? un Sí, comentario? en realidad estaba mirando las torres y las alturas y según mi investigación, la Torre Grossa puede ser que sea la más alta y no sé si justo coincide con la del ayuntamiento con 54 metros, ¿puede ser? Sí, le dicen ¿Ese la dato de color? Sí. Sí. No, está bien, está bien. Y bueno, imagínense que para el medioevo una torre de 54 metros era delirante. Altísima, claro, sí. Era un rascacielos además de la época. Permite ver una panorámica muy, muy genial, ¿no? Desde esa altura es un lugar realmente para tomar fotos y para deleitarse con el paisaje, ¿no? Sí. Te comunicás de torre a torre. Claro. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Ahora sí, vamos a rematar con la gastronomía. ¿Qué nos pueden aconsejar? A ver, en San Gimignano, ya que estamos acá, por ejemplo, bueno, en cuanto a los vinos, se produce el vino Vernaccia, que es un vino blanco tradicional y es el primer vino blanco italiano. Es el primer vino, porque, a ver, los productos allá en cuanto a los vinos, aceite de oliva, cuando uno va a comprar, tiene que tener en cuenta que tenga la etiqueta que es DOC o DOCG, que es denominación de origen certificada o certificada con garantía. Entonces, el primer vino italiano que tuvo esta certificación fue el Vernaccia, que es un vino blanco que se produce justamente en los viñedos que están entre San Gimignano y Poggibonsi, que es el pueblito justamente donde hay que hacer el transbordo para llegar. Entonces, cuando uno va llegando, ve todos los viñedos, y también desde lo alto es lo que es el paisaje, es lo que se ve. Sí. Y también está una de las mejores heladerías de Italia, una de las más premiadas, que se llama Dondoli. Entonces, es como uno de los helados más ricos de toda Italia. Y bueno, produce... Y del mundo, dicen también, ¿no? Del mundo, sí, acá tenemos la... mira. Estamos todo lo que teníamos. Lo loco de esta heladería, esta gelatería, es que sale de los sabores clásicos y tienen sabores que son marca registrada de ellos, como, por ejemplo, el pomelo rosado con espumante, ¿sí? Ese es uno de los sabores. Después tienen un sabor que tiene que ver con azafrán, ¿sí? Pues también se produce mucho azafrán. Porque el azafrán de San Gimignano es muy famoso, igual que el aceite de oliva de San Gimignano, y bueno, de los helados de este lugar que son, para nosotros es el imperdible gastronómico de San Gimignano, es esta gelatería que es fuera de serie. ¿Y cuál es el gusto que más les gustó? Perdón, de los que probaron, ¿cuál fue el que más les gustó y les llamó la atención de la gelatería? El de pomelo rosado con espumante es muy particular, y a Ale le encanta el zamballón. Sí. Yo lo pido y es como la prueba. Si es rico el zamballón, si es cremosito, algo ya... Bueno, en Italia dicen que vos tenés que probar el pistacho y el zamballón. Y que si son buenos, la gelatería es buena de verdad. Fantástico. Ale y Sergio, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, no, por nada, les mandamos un abrazo. Gracias por todo. Chao, gracias. Un gusto. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi. Destino turístico. Últimos minutos de Destino Italia, son casi las 4 de la tarde. ¿Qué les pareció el viaje? Ana, Lauri. Fantástico, siempre uno quiere más, ¿no? Y va descubriendo cosas nuevas, lugares nuevos, sabores nuevos, así que queremos ir a la Toscana, urgente.
Sí, Coincido, la verdad que un viaje entre sabores y paisajes que uno le dan ganas de volver, totalmente. Bueno, seguramente a Italia le tenemos que dedicar otro programa y probablemente a la Toscana. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber compartido este viaje, espero que se hayan divertido. Y la semana próxima vamos a estar haciendo Destino China. Cambiamos totalmente de perspectiva. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, les mando un abrazo y será hasta el viernes próximo. Gracias, Juli. Estamos. Bueno, un abrazo. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.